En este vídeo exploraremos una de las preguntas más intrigantes de la historia humana. ¿Cómo es posible que las pirámides de Egipto y las de América compartan semejanzas tan profundas, pese a estar separadas por océanos y milenios? Vamos a viajar desde las arenas del Nilo hasta las selvas de Mesoamérica, pasando por teorías arqueológicas, anomalías arquitectónicas y relatos mitológicos que parecen conectarse como piezas de un rompecabezas olvidado. Investigaremos coincidencias que desafían la explicación convencional y analizaremos si son fruto del ingenio humano o señales de una civilización global anterior. Si te gustan estos misterios, deja tu like, suscríbete y ahora sí, vamos a comenzar la historia. Cuando los arqueólogos comenzaron a comparar las primeras estructuras monumentales del antiguo Egipto con las pirámides levantadas en América, surgió un desconcierto que todavía hoy provoca debates apasionados. En teoría, dos mundos separados por océanos inmensos, sin rutas marítimas documentadas, sin intercambios culturales conocidos y desarrollándose en épocas distintas, jamás deberían haber construido algo tan parecido. Sin embargo, allí están, montañas de piedra que se elevan hacia el cielo con una intención que parece compartida. En Egipto, las pirámides emergieron como parte de un proceso lento que comenzó con mastabas humildes de adobe, evolucionando hacia formas cada vez más geométricas y precisas. Al otro lado del planeta, en Mesoamérica y los Andes, plataformas escalonadas y templos piramidales surgieron casi con el mismo propósito: unir la tierra con lo sagrado. Resulta intrigante observar cómo ambas civilizaciones, cada una inmersa en su propio universo simbólico, eligieron la pirámide como la forma perfecta para representar poder, continuidad y conexión con los dioses. En el Valle del Nilo, los faraones buscaban perpetuar su esencia más allá de la muerte, convirtiendo el monumento en un puente hacia la eternidad. En América, los gobernantes y sacerdotes se alzaban sobre estructuras colosales para comunicarse con el mundo celeste, realizar rituales, observar los astros y legitimar su autoridad ante el pueblo. Este paralelismo no debería existir si consideramos la distancia geográfica y las fechas de construcción, pero persiste como una sombra que incomoda a la historia tradicional. Mientras los egipcios perfeccionaron una pirámide lisa, alineada con una precisión casi obsesiva hacia los puntos cardinales, las culturas americanas optaron por pirámides escalonadas, diseñadas no como tumbas, sino como escenarios de ceremonias. Aún así, ambas conservaron una esencia común. La pirámide no era solo arquitectura, era un mensaje. Era la representación del mundo idealizado, el símbolo del ascenso, la traducción física de una creencia. Los dioses habitan arriba, y el ser humano debe, de alguna forma, aproximarse a ellos. Que dos civilizaciones tan distintas llegaran a esta misma conclusión plantea una pregunta incómoda. ¿Se trata simplemente de una coincidencia derivada de la lógica humana, o es el eco de un conocimiento compartido en un pasado remoto? Los expertos suelen argumentar que la pirámide es la forma más estable para construir con materiales primitivos, una solución casi inevitable para quienes buscan levantar monumentos gigantescos. Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente cuando observamos los detalles, las proporciones matemáticas, las orientaciones astronómicas, las funciones ceremoniales y sobre todo la carga simbólica que ambas sociedades depositaron en estas estructuras, sugieren paralelos más profundos que la simple necesidad de estabilidad. Además, los tiempos en que estas pirámides alcanzaron su esplendor alimentan aún más la sospecha. Egipto levantaba Giza, mientras en América se gestaban civilizaciones que siglos después construirían pirámides semejantes en concepto, aunque distintas en apariencia. Cada una de estas construcciones es testimonio de una obsesión compartida por dejar huellas eternas sobre la Tierra. Y aunque los arqueólogos traten de delinear las diferencias con precisión quirúrgica, la intuición empuja en otra dirección. Hay algo en estas semejanzas que desafía las líneas rectas de la explicación convencional. Podría tratarse de un patrón cultural universal, de una forma de pensamiento común que atraviesa la humanidad. O quizá, como algunos investigadores alternativos proponen,
sea el indicio de un capítulo perdido, una etapa en la que el conocimiento viajó más lejos de lo que imaginamos. Lo cierto es que, cuando miramos las pirámides del mundo con una mente abierta, surge una sensación clara. La historia oficial podría no estar contando toda la verdad. Tal vez estas estructuras colosales no nacieron aisladas, sino como reflejos dispersos de una misma inspiración que se propagó de formas que hoy todavía no comprendemos. Y es precisamente en estas coincidencias inesperadas donde empieza a despertar la sospecha de una conexión más antigua, más amplia y más profunda de lo que los libros suelen admitir. Aquí comienza la búsqueda de una posible civilización global que dejó huellas silenciosas en monolitos, templos y pirámides repartidas por planetas enteros, como fragmentos de un recuerdo que la humanidad aún intenta descifrar. Al profundizar en la forma en que las antiguas civilizaciones interpretaban el mundo, surge un vínculo sorprendente entre Egipto y las culturas americanas. Ambas concebían su entorno como un tejido vivo, en el que la tierra, el cielo y el inframundo se entrelazaban en un ciclo continuo. Para egipcios y americanos, la montaña era un puente entre esferas, un punto en el que lo humano se acercaba a lo divino. Este simbolismo permitió que la pirámide se convirtiera en la materialización de esa elevación sagrada. No era un simple monumento, era una réplica idealizada de la montaña primordial, desde la cual, según los mitos, nacieron los dioses y se ordenó el universo. En Egipto, esta idea se expresaba a través del Benben, la colina sagrada que emergió del caos acuático al inicio de los tiempos. Las pirámides, con sus cimas apuntando al cielo, evocaban ese primer acto de creación, invitando al alma del faraón a regresar al origen para alcanzar una forma trascendida de existencia. Mientras tanto, en América, especialmente en Mesoamérica, se hablaba del Cerro Cósmico, un monte divino donde los dioses se reunían y desde el cual se regía la vida y los ciclos cósmicos. Las pirámides escalonadas imitaban ese relieve mítico, transformando la arquitectura en una extensión del paisaje sagrado. Ambas culturas coincidieron también en la creencia de un eje celestial, un punto vertical que conectaba el mundo terrenal con dimensiones superiores. En Egipto, ese eje estaba relacionado con la estrella Sirio y con la constelación de Orión, que simbolizaba el viaje del faraón hacia su renacimiento. Las alineaciones de las pirámides no eran casuales. Estaban diseñadas para sincronizar la vida humana con los ritmos del cosmos. En América, las civilizaciones precolombinas también orientaron sus templos según fenómenos astronómicos esenciales. En Teotihuacán, por ejemplo, los edificios principales estaban alineados con movimientos solares y con la posición de estrellas consideradas mensajeras divinas. Este sentido de orden cósmico reflejaba la convicción de que el universo tenía una estructura armónica que debía respetarse y replicarse en la Tierra. Lo que resulta aún más curioso es cómo ambas civilizaciones incorporaron la idea de portales celestes, lugares donde el velo entre mundos se adelgazaba. Para los egipcios, la pirámide funcionaba como un vehículo espiritual. Su interior no solo albergaba cámaras y pasadizos, sino rutas simbólicas que guiaban el alma hacia los cielos. Textos inscritos en las paredes describían el ascenso del rey a través de puertas estelares, un viaje que lo transformaba en un ser luminoso. En América, las pirámides eran igualmente consideradas puntos de transición. Los sacerdotes mayas hablaban de aperturas invisibles desde donde los dioses descendían, y a través de las cuales el chamán podía viajar espiritualmente. En lo alto de estas estructuras, el contacto entre los habitantes de la Tierra y las potencias celestes se volvía más cercano, casi palpable. Estas coincidencias espirituales resultan intrigantes porque trascienden la arquitectura. Se trata de formas de pensar el mundo que parecen tener raíces muy profundas. Ambas sociedades consideraban que el cosmos estaba ordenado por energías superiores y que la humanidad debía colaborar con ese orden para mantener el equilibrio. Las pirámides, en consecuencia, no eran obras aisladas del pensamiento religioso, sino
herramientas para reforzar ese vínculo sagrado. En su diseño se fusionaban astronomía, ritualidad y visión del universo, creando un puente entre el cuerpo humano y la maquinaria del cielo. La orientación precisa de estos monumentos es una prueba más del valor espiritual que les asignaban. En Egipto, las caras de las pirámides apuntaban casi perfectamente a los puntos cardinales, como si quisieran dialogar directamente con la bóveda celeste. En América, muchas estructuras estaban alineadas con solsticios, equinoccios y eventos astronómicos clave, convirtiendo cada amanecer o crepúsculo en un espectáculo simbólico. Esto sugiere una obsesión compartida por integrar lo humano en la danza del cosmos, sincronizando rituales, calendarios y actividades cotidianas con movimientos celestes. Estas similitudes no son fáciles de explicar si se considera que cada cultura desarrolló su cosmovisión de forma independiente, sin contacto directo. Sin embargo, la convergencia resulta tan profunda que invita a reflexionar. ¿Es una expresión natural de la humanidad? ¿Una intuición universal sobre nuestra conexión con el cielo? ¿O es la huella de un legado más antiguo, transmitido de maneras que hoy no podemos rastrear? Lo fascinante es que, sin importar la respuesta, las pirámides de ambos continentes se alzan como testimonios silenciosos de una búsqueda compartida. Comprender el lugar del ser humano en un universo vasto, misterioso y lleno de presencias invisibles. Cuando uno examina de cerca la ingeniería utilizada en las pirámides egipcias y americanas, se encuentra con un nivel de precisión que resulta desconcertante incluso para los estándares actuales. En Egipto, los bloques gigantescos empleados en Giza fueron cortados con una exactitud que sigue generando preguntas. Muchos de ellos encajan con tolerancias de milímetros, como si hubieran sido moldeados y no cincelados. Los cortes rectos, las superficies pulidas y la regularidad geométrica sugieren un dominio técnico sorprendente para una civilización que teóricamente no contaba con herramientas metálicas avanzadas. El ángulo de las caras de la Gran Pirámide se mantiene uniforme a lo largo de toda su extensión, lo que revela una comprensión profunda de las proporciones y de la estabilidad estructural. En el continente americano, aunque las técnicas variaron según la región, también encontramos maravillas de precisión. Las piedras de Teotihuacán, por ejemplo, muestran un nivel de corte que parece contradictorio con la tecnología que se atribuye a los constructores. En los Andes, los bloques ciclópeos de Sacsayhuamán, ajustados con una perfección orgánica que desafía la lógica convencional, muestran que la habilidad para manipular piedra dura no era exclusiva de una sola cultura. Aunque estas estructuras no sean pirámides en sentido estricto, revelan la misma obsesión por la exactitud que se observa en Egipto. Un deseo claro de superar los límites de la materia. El cálculo matemático empleado por ambas civilizaciones es otro punto de unión inesperado. En Egipto, las dimensiones de la Gran Pirámide muestran relaciones numéricas que algunos expertos han interpretado como proporciones intencionales. Su perímetro guarda una relación aproximada con la circunferencia terrestre, mientras su altura parece reflejar el radio del planeta multiplicado por un factor geométrico. La pregunta natural es si estas correlaciones son coincidentes, o si realmente los arquitectos egipcios poseían un conocimiento avanzado de geometría y medición planetaria. En América, los mayas elaboraron calendarios cuya precisión supera a muchos sistemas posteriores, y sus ciudades estaban diseñadas con un nivel de coherencia matemática que resulta igualmente sorprendente. Aunque las pirámides mesoamericanas no se ajustan a proporciones tan específicas como Giza, su disposición y orientación responden a cálculos astronómicos complejos que exigen una mente altamente entrenada en observación y medición. La alineación solar es otro aspecto que revela un paralelismo inquietante. En Egipto, el Sol desempeñaba un papel central en la vida religiosa y política, y las pirámides fueron diseñadas teniendo esto en cuenta. Los lados de Giza apuntan casi de manera perfecta a los 4 puntos cardinales, algo extremadamente difícil de lograr sin instrumentos modernos. También existen pasajes internos,
orientados a estrellas específicas que marcaban eventos importantes dentro del ciclo religioso. En Mesoamérica, muchas pirámides fueron construidas para interactuar con la luz solar en momentos determinados. En Chichén Itzá, por ejemplo, el descenso de la serpiente luminosa durante los equinoccios demuestra un conocimiento refinado de los movimientos solares. Y en Teotihuacán, la orientación general de la ciudad sigue patrones astronómicos que se repiten en otras urbes prehispánicas, como si los constructores estuvieran siguiendo un manual cosmológico compartido. Pese a estas similitudes, las explicaciones convencionales insisten en que cada cultura desarrolló sus conocimientos de manera independiente. Es posible, claro, pero el grado de correspondencia resulta demasiado llamativo para algunos investigadores. Si Egipto alcanzó niveles extraordinarios de ingeniería mediante una tradición que combinaba observación, ensayo y una disciplina casi sacerdotal, ¿cómo lograron las civilizaciones americanas avanzar por un camino tan parecido sin haber tenido contacto previo? La simultaneidad conceptual invita a pensar que tal vez ambas sociedades heredaron una forma de ver y manipular el mundo que se remonta a un origen más primitivo, quizá compartido o quizá disperso por grupos de viajeros cuyo rastro se perdió en el tiempo. Más allá de las diferencias estilísticas y regionales, lo que une a estas construcciones es la visión del monumento como una obra total, que fusiona matemáticas, astronomía y espiritualidad. Las pirámides no eran meros proyectos arquitectónicos, sino máquinas simbólicas diseñadas para interactuar con el entorno. Para lograr esa interacción, los constructores debían tener una comprensión más profunda de la naturaleza de lo que solemos imaginar. La observación del cielo, el cálculo de sombras, la proyección de líneas y el dominio de proporciones específicas apuntan a mentes que trabajaban con conceptos avanzados, quizás demasiado avanzados para su contexto histórico. Así, al contrastar Egipto y América, surge una sensación persistente. Estas culturas, separadas por mares y milenios, entendieron el universo de una manera similar y lo expresaron con técnicas que hoy nos resultan casi imposibles de replicar. Esa coincidencia alimenta la sospecha de que hubo algo más que inspiración aislada, sea un conocimiento heredado, una intuición profunda o un capítulo escondido de la historia humana. La sofisticación que alcanzaron ambas regiones sigue siendo una pregunta abierta que desafía las narrativas establecidas. Cuando se analizan los mitos de las civilizaciones antiguas, emerge una constante difícil de ignorar. La presencia de seres excepcionales que aparecen repentinamente, transmiten conocimientos fundamentales y luego desaparecen dejando tras de sí una huella que transforma a pueblos enteros. Estos personajes, conocidos como dioses civilizadores, comparten rasgos sorprendentes en culturas que jamás tuvieron contacto documentado. Tanto en Egipto como en América, los relatos hablan de maestros venidos de lugares misteriosos, portadores de sabiduría que impulsó el nacimiento de la arquitectura monumental, la agricultura organizada, la escritura y las ciencias sagradas. Esa recurrencia en la narrativa invita a reflexionar sobre si estamos ante coincidencias mitológicas o ante fragmentos distorsionados de una misma tradición ancestral. En Mesoamérica, uno de los dioses civilizadores más emblemáticos es Quetzalcóatl, representado como la serpiente emplumada que une el cielo con la tierra. Según los mitos, él enseñó a los humanos a cultivar, medir el tiempo y construir ciudades. También reveló los secretos del calendario y de la astronomía, dotando a los pueblos de herramientas para vivir en armonía con los ciclos del universo. Lo más intrigante, sin embargo, es su partida. Tras cumplir su misión, Quetzalcóatl no murió ni se integró a las fuerzas naturales. Simplemente se marchó hacia el oriente, prometiendo regresar algún día. Su figura no es la de un dios distante, sino la de un guía que comparte técnicas aparentemente avanzadas para el periodo en el que se sitúan estos relatos. En los Andes encontramos a Viracocha, otro enigmático portador de conocimiento. Se lo describe como un ser que emergió de las aguas primordiales o descendió desde los cielos para restaurar el orden en un mundo caótico.
Su intervención marca el inicio de la agricultura organizada, la introducción de la arquitectura en piedra y la fundación de sociedades civilizadas. De él se dice que caminaba entre los humanos sin imponerse, instruyéndolos en oficios y artes, para luego emprender un viaje hacia el océano, donde desapareció. Los cronistas españoles, sorprendidos por la similitud entre Viracocha y otras figuras civilizadoras, dejaron numerosos testimonios sobre la profunda veneración que los pueblos andinos sentían por este maestro. Atravesando el Atlántico y adentrándonos en el Valle del Nilo, aparecen figuras que siguen el mismo patrón narrativo. Osiris, por ejemplo, no solo era un dios vinculado a la vida después de la muerte, también era un rey civilizador. Se decía que enseñó a los egipcios a cultivar, fundar ciudades, establecer leyes y desarrollar prácticas espirituales complejas. Su papel en la mitología egipcia no se limita a gobernar desde un trono divino. Está más cerca del perfil del héroe que llega para transformar una sociedad, y luego es apartado de la escena, dejando su legado en manos de los mortales. Thoth, por otro lado, encarna el conocimiento puro. Se le atribuye la invención de la escritura, las matemáticas, la astronomía y los rituales sagrados. En algunos textos se lo describe como un mensajero de los dioses, poseedor de un saber que parece provenir de un origen distinto al mundo humano. Su papel como maestro recuerda al de Quetzalcóatl y Viracocha, un ser que entrega información crucial para el desarrollo de la civilización. La idea de que la escritura y las ciencias hayan sido regaladas por una entidad divina es un elemento que se repite con notable insistencia en distintas culturas, como si todas recordaran a un mismo benefactor bajo nombres diferentes. Cuando se comparan las narraciones de estas figuras, surgen paralelos difíciles de atribuir únicamente al azar. Todos ellos comparten un carácter benefactor, una apariencia que mezcla lo humano con lo sobrenatural y un conocimiento técnico que excede lo esperable para la época en que se desarrollan sus historias. Además, la mayoría llega desde el cielo o desde un punto remoto del océano, simbolizando un origen externo. Su partida también es similar. Ninguno muere de forma definitiva, sino que se desvanece hacia regiones desconocidas, dejando abierta la posibilidad de un retorno. Estas coincidencias han llevado a algunos investigadores a sugerir que estos mitos podrían ser recuerdos reinterpretados de encuentros con un grupo de sabios o exploradores provenientes de una civilización perdida. Tal vez una cultura muy antigua, dotada de conocimientos avanzados, se fragmentó a raíz de una catástrofe y sus sobrevivientes viajaron hacia distintos continentes, transmitiendo su saber donde fueron recibidos. Con el paso del tiempo, sus figuras se convirtieron en leyendas, envueltas en símbolos y metáforas. Aunque esta idea pertenece al terreno especulativo, lo cierto es que la repetición de patrones en mitologías tan distantes resulta demasiado precisa como para ser ignorada. Sea cual sea la explicación, estos dioses civilizadores representan un puente entre mundos, el humano y el divino, lo cotidiano y lo extraordinario. Sus historias siguen fascinando porque parecen apuntar a un origen común, una raíz que tal vez conectó a pueblos separados por océanos, pero unidos por la memoria de un mismo maestro ancestral, cuya influencia aún se percibe en las piedras, en los mitos y en las preguntas que seguimos haciéndonos. Al adentrarse en los detalles más enigmáticos de la arqueología, uno descubre que las pirámides no son los únicos elementos que conectan a las civilizaciones del antiguo Egipto y de América. Existen otras piezas del rompecabezas, bloques megalíticos que parecen desafiar la tecnología disponible, patrones numéricos que se repiten en culturas separadas por vastos océanos y conocimientos astronómicos que sugieren un nivel de observación sorprendentemente avanzado. Estas coincidencias, aunque no prueban nada por sí mismas, generan un terreno fértil para el debate sobre si estamos ante simples desarrollos paralelos o frente a los ecos dispersos de un saber común que se habría extendido mucho antes de lo que sugiere la historia oficial. Los bloques megalíticos son un primer ejemplo de estas anomalías. En Egipto, las enormes piedras de la meseta de Giza, así como los dinteles colosales del Valle de los Templos,
parecen haber sido manipulados con una maestría que desconcierta a ingenieros actuales. Algunas piezas superan con facilidad las 50 toneladas, y aún no existe consenso sobre cómo se trasladaron ni cómo se colocaron con tanta precisión. Al cruzar el Atlántico, los constructores de América muestran una pericia similar. En sitios como Tiwanaku, Ollantaytambo o la misma Teotihuacán, encontramos bloques gigantescos ensamblados con tal exactitud que resulta difícil deslizar una lámina de metal entre ellos. La pregunta inevitable surge: ¿por qué sociedades distantes recurrieron a la misma técnica de estructuras masivas cuando podrían haber utilizado piedras mucho más manejables? Además del tamaño, llama la atención la forma en que estos bloques fueron unidos. En Egipto, algunos muros muestran un sistema de encastre irregular que distribuye la presión de forma magistral, sin necesidad de mortero. Lo mismo sucede en los Andes, donde las piedras presentan cortes poligonales que encajan como piezas de un rompecabezas tridimensional. Este patrón de ensamblaje irregular y altamente resistente se repite con tal exactitud en dos regiones incomunicadas que resulta difícil no considerar la posibilidad de una influencia común o el acceso a conocimientos similares. No se trata de la perfección estética, sino de una solución técnica extraordinariamente eficaz y, curiosamente, compartida. Otra coincidencia reveladora se halla en los patrones numéricos presentes en los grandes monumentos. En Egipto, las proporciones de la Gran Pirámide parecen reflejar un dominio avanzado de la geometría. Relaciones entre perímetro y altura que evocan conceptos matemáticos muy sofisticados. En América, aunque el diseño de las pirámides responde a otras lógicas, también se observan números repetidos que simbolizan el orden cósmico: 13 niveles celestes, 9 inframundos, ciclos de 52 años, alineaciones que multiplican patrones astronómicos y calendáricos. Incluso en Teotihuacán, la distancia entre sus estructuras principales guarda relaciones numéricas que algunos investigadores consideran intencionales, relacionadas con fenómenos astronómicos y proporciones geométricas. Pero quizá lo más llamativo sea el conocimiento astronómico alcanzado por ambas culturas. Los egipcios calculaban con gran precisión el movimiento de estrellas esenciales para su cosmogonía, como Sirio, y alinearon sus pirámides para que funcionasen como marcadores celestes. Las culturas americanas, por su parte, demostraron un entendimiento igualmente profundo del cielo. Los mayas predijeron eclipses y establecieron calendarios extremadamente precisos, mientras que los constructores de Teotihuacán orientaron sus edificaciones de tal modo que permanecieran en sintonía con eventos solares y estelares. Aunque alcance niveles diferentes, esta obsesión compartida por las estrellas podría indicar que ambas culturas seguían un modelo cosmológico anterior. Estas anomalías arqueológicas, numéricas y astronómicas han alimentado teorías que exploran la posibilidad de una conexión ancestral. Algunos investigadores proponen una explicación simple. La inteligencia humana, enfrentada a los mismos problemas, puede llegar a soluciones similares. Según esta perspectiva, la coincidencia en el uso de grandes bloques o en patrones geométricos sería fruto de la lógica interna del ingenio humano más que de cualquier influencia externa. Otros, sin embargo, argumentan que estas similitudes van más allá de lo que cabría esperar de procesos independientes. Para ellos, estas culturas pudieron haber heredado fragmentos de un legado mucho más antiguo, transmitido a través de generaciones y adaptado según la región en la que arraigó. Este debate no tiene una respuesta definitiva, pero sí una consecuencia importante. Invita a observar el pasado con menos rigidez. Las grandes civilizaciones no surgieron en el vacío. Todas heredaron, reinterpretaron y transformaron conocimientos previos. Si existió una cultura más antigua que transmitió técnicas, ideas o conceptos fundamentales, sus huellas seguirían vivas en aquello que hoy percibimos como coincidencias. Y quizá estas anomalías no sean contradicciones aisladas, sino señales que apuntan hacia una misma dirección. La posibilidad de que la historia humana sea más profunda, más compleja y más interconectada de lo que solemos imaginar.
Cuando se menciona la posibilidad de contactos transoceánicos antes de Cristóbal Colón, la reacción inicial suele ser escepticismo. Sin embargo, a medida que se observan ciertos indicios repartidos por distintos continentes, esa idea deja de parecer una fantasía absoluta para convertirse en una hipótesis que merece ser revisada con atención. Aunque la historia oficial sostiene que los pueblos del Viejo Mundo y del Nuevo permanecieron aislados hasta finales del siglo XV, existen evidencias que apuntan a encuentros mucho anteriores, intercambios fortuitos o incluso rutas marítimas que pudieron conectar regiones distantes miles de años antes de lo que se reconoce oficialmente. Un ejemplo llamativo proviene de las plantas. El tabaco y la coca, cultivos originarios de América, han sido supuestamente detectados en momias egipcias. Esta afirmación, discutida durante años, ha generado intensos debates. Para algunos investigadores, la presencia de estas sustancias sugiere un intercambio transatlántico previo al contacto europeo. Para otros, los resultados de dichas pruebas son interpretaciones erróneas o contaminación moderna. No obstante, el simple hecho de que exista tal controversia evidencia que aún no comprendemos totalmente el alcance de las conexiones antiguas. El maíz, otra planta emblemática del continente americano, aparece misteriosamente representado en esculturas y murales de ciertas regiones asiáticas. Aunque la mayoría de los expertos rechaza esta conexión, señalando que dichas formas pueden interpretarse como plantas locales, la similitud morfológica ha llamado la atención de quienes creen en contactos precolombinos. Del otro lado del océano, en América del Sur, algunos arqueólogos han propuesto la presencia de artefactos que muestran iconografías semejantes a símbolos afroasiáticos, como barcas estilizadas y representaciones antropomorfas difíciles de encajar en el desarrollo artístico local. También existen rastros iconográficos que alimentan estas teorías. Algunas figuras encontradas en sitios precolombinos muestran rasgos que recuerdan a individuos con características africanas o asiáticas, describiendo narices anchas, ojos rasgados o tocados de estilo oriental. Aunque la antropología tradicional tiende a interpretarlas como simples variaciones artísticas, no deja de resultar curioso que estos rasgos aparezcan de manera tan marcada en culturas que, en teoría, no tenían contacto con el exterior. Lo mismo ocurre con ciertos motivos serpentinos o solares que parecen viajar desde Egipto hasta Mesoamérica, como si formaran parte de un mismo repertorio simbólico transmitido de generación en generación. Para quienes proponen la existencia de viajes transatlánticos antiguos, las rutas marítimas son un aspecto central. Los vientos y corrientes del Atlántico permiten, incluso en embarcaciones rudimentarias, cruzar de un continente a otro, sin necesidad de tecnología avanzada. Desde las costas de África Occidental, las corrientes ecuatoriales pueden llevar una embarcación directamente hacia el Caribe o las costas de Brasil. Existen pruebas históricas de que pueblos como los fenicios y los egipcios poseían conocimientos náuticos considerables, suficientes para recorrer largas distancias. Algunos historiadores han sugerido incluso que los barcos del antiguo Egipto, diseñados para navegar el Mar Rojo, pudieron aventurarse más allá de su área habitual. En el Pacífico, la posibilidad de conexiones entre Asia y América también ha sido explorada. Las culturas polinesias dominaron una navegación astronómica impresionante, orientándose por las estrellas y recorriendo miles de kilómetros en embarcaciones aparentemente simples. Es posible que algunos de sus viajes hayan alcanzado las costas americanas antes de lo que registran las crónicas. De hecho, ciertos análisis genéticos y lingüísticos han sugerido pequeñas interacciones que podrían haber ocurrido en épocas remotas. La presencia de la batata, originaria de América, en islas del Pacífico antes de la llegada europea, es un indicio que los especialistas aún debaten. Si se observa el mapa con esta perspectiva amplia, los océanos dejan de ser murallas imposibles y se convierten en puentes potenciales. Las corrientes marinas, el conocimiento astronómico y la habilidad humana para enfrentar lo desconocido abren la posibilidad de contactos que quizá fueron raros, accidentales o incluso aislados,
pero lo suficientemente significativos como para dejar rastros culturales. Esos rastros, aunque fragmentados, parecen converger en un mismo punto. La humanidad pudo haberse movido mucho más allá de lo que los relatos tradicionales sugieren. Los defensores de la ortodoxia histórica sostienen que estas evidencias son débiles, ambiguas o malinterpretadas. Sin embargo, quienes apoyan la teoría del contacto antiguo argumentan que las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Lo que está claro es que la existencia de estos indicios invita a mantener la mente abierta. No se trata de afirmar que existió una red global de comercio o un imperio transoceánico, sino de reconocer la posibilidad de que pequeñas interacciones hayan moldeado, de forma sutil pero trascendental, el rumbo de distintas culturas. Y quizá, entre esas interacciones dispersas, se encuentren pistas de un legado más amplio, un conocimiento que viajó de orilla a orilla durante épocas que aún permanecen envueltas en la bruma del pasado. Desde tiempos remotos, el Océano Atlántico ha sido más que una vasta extensión de agua separando continentes. Ha sido un escenario mítico, un símbolo de memoria perdida y cuna de historias sobre civilizaciones desaparecidas. Para múltiples culturas, tanto en Europa como en América y África, el Atlántico no era simplemente un límite geográfico, sino un espacio cargado de misterio, un portal hacia mundos antiguos que se hundieron bajo las olas y cuyo recuerdo solo sobrevivió en mitos, leyendas y fragmentos rituales que hoy intentamos descifrar. Esta convergencia mitológica en torno al mar, presente en lugares tan distantes, plantea una pregunta inquietante. ¿Podría un mismo evento ancestral haber inspirado relatos similares en civilizaciones que jamás tuvieron contacto formal? La historia de la Atlántida, narrada por Platón, es sin duda la más famosa. Según el filósofo griego, se trataba de una sociedad avanzada, poseedora de conocimientos excepcionales en arquitectura, astronomía, navegación y orden político. Su caída se presenta como repentina y catastrófica. Un hundimiento masivo provocado por terremotos y diluvios que la borraron del mapa en un solo día y una noche. Aunque para muchos se trata de una alegoría moral, otros perciben detalles demasiado específicos para ser simple ficción. La descripción de canales concéntricos, edificios monumentales y una poderosa élite sacerdotal recuerda, curiosamente, patrones culturales presentes en sociedades americanas que florecieron mucho después, como si un eco remoto hubiese cruzado el océano. Del otro lado del mundo, en Mesoamérica, encontramos la leyenda de Aztlán, la tierra mítica de origen de los mexicas. Aztlán es descrita como una isla o un entorno insular rodeado por aguas primordiales, desde donde partieron los antepasados llevando consigo conocimientos sagrados. Aunque no se dice que la isla se hundió, sí se presenta como un lugar inaccesible, perdido en el tiempo, casi borrado de la memoria colectiva. Algunos investigadores han especulado con que Aztlán podría ser una reinterpretación tardía de un territorio real, destruido por cambios climáticos o cataclismos naturales, cuya memoria se transmitió de forma simbólica. En África Occidental, numerosos relatos hablan de Kot, o variantes regionales del nombre, una ciudad mítica ubicada más allá del horizonte, que habría desaparecido bajo un diluvio antiguo. Estos relatos comparten elementos que resultan sorprendentemente familiares. Un pueblo avanzado, castigado por un desastre natural y obligado a dispersarse. La coincidencia entre narrativas que asocian un colapso civilizatorio con un gran cuerpo de agua al oeste ha intrigado a los mitólogos durante décadas. Si estas tradiciones se desarrollaron de manera independiente, resulta notable que compartan una misma estructura narrativa centrada en la pérdida de un conocimiento originario. Las tradiciones indígenas del Caribe y Sudamérica también conservan historias de ciudades hundidas o islas que desaparecieron. En zonas costeras de Brasil, Venezuela y las Antillas, se han transmitido relatos sobre reinos sumergidos que alguna vez estuvieron habitados por seres sabios que enseñaron artes, oficios y rituales. Estas narraciones, que muchos considerarían simples mitos locales, a menudo describen hundimientos abruptos coincidiendo con épocas de cambios oceánicos y variaciones del nivel del mar
que la geología moderna empieza a documentar con mayor precisión. La pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué tantas culturas, aisladas geográficamente entre sí, coinciden en la idea de una civilización perdida asociada al Océano Atlántico? Una explicación convencional sostiene que los mitos de diluvios y ciudades sumergidas son universales porque todas las sociedades han experimentado inundaciones. Sin embargo, esta respuesta no termina de explicar por qué, específicamente, en tantos mitos, el escenario clave es el Atlántico, ni por qué los protagonistas suelen ser pueblos avanzados cuyo conocimiento se dispersa entre supervivientes. Para quienes sostienen teorías de un colapso civilizatorio global en épocas remotas, estos mitos son piezas de un rompecabezas mucho más grande. Proponen que una civilización marítima antigua, cuyos restos se perdieron por completo debido a un cataclismo, pudo haber existido en algún punto del Atlántico o en sus zonas limítrofes. Su destrucción habría provocado una diáspora de supervivientes que, al llegar a diferentes regiones, transmitieron fragmentos de una misma herencia cultural. Con el paso de los milenios, esos fragmentos habrían sido reinterpretados en Egipto, Mesoamérica, África Occidental y otras regiones, dando origen a mitos que, aunque diferentes en apariencia, compartirían un núcleo común: la memoria de un mundo desaparecido. Esta hipótesis, aunque especulativa, se vuelve más intrigante cuando se observan coincidencias simbólicas entre culturas separadas. Motivos como serpientes emplumadas, dioses que emergen del mar, sacerdotes astrónomos y estructuras piramidales parecen brotar en distintos continentes como si respondieran a un mismo impulso antiguo. Algunos investigadores alternativos sugieren que estas señales podrían haber sido el reflejo tenue de un sistema de conocimiento más amplio, anterior al propio surgimiento de Egipto, Sumeria o las civilizaciones americanas. Por supuesto, la academia tradicional prefiere mantener estas coincidencias dentro del terreno de la mitología, pero la persistencia de estos relatos, repetidos una y otra vez en tradiciones que no comparten origen directo, invita a contemplar la posibilidad de un pasado más complejo. Si realmente existió un colapso civilizatorio en tiempos remotos, su impacto pudo haber sido tan profundo que sobrevivió en forma de símbolos, rituales y narraciones que hoy asociamos a culturas aisladas. Y quizás, tras esas palabras antiguas que hablan de ciudades hundidas, lo que realmente escuchamos es el eco de un conocimiento común que la humanidad alguna vez compartió, pero que el mar y el tiempo se encargaron de fragmentar. A medida que se profundiza en el misterio de las pirámides del mundo, emerge una dimensión que muchos investigadores han preferido evitar: la interpretación simbólica y energética de estos monumentos. Más allá de su función arquitectónica o religiosa, las pirámides parecen haber sido concebidas como instrumentos capaces de interactuar con fuerzas invisibles, ritmos cósmicos y patrones vibratorios presentes en la Tierra. En diversas tradiciones se repite la idea de que el universo no está compuesto únicamente de materia, sino también de energía, resonancia y ciclos que afectan directamente la vida humana. Las pirámides, desde Egipto hasta Teotihuacán y los Andes, parecen haber encarnado esa visión. Construcciones que actuaban como nodos entre el hombre, la naturaleza y el cielo. En Egipto, la Gran Pirámide no solo destaca por su monumentalidad, sino por su comportamiento frente a fenómenos naturales. Su forma, orientación y proporciones han generado teorías que sugieren una función energética deliberada. La estructura parece responder a vibraciones terrestres, como si amplificara o estabilizara frecuencias específicas. La elección del emplazamiento en la meseta de Giza, donde líneas geotérmicas y variaciones del campo electromagnético convergen, despierta sospechas de que los constructores conocían propiedades del terreno que hoy apenas empezamos a estudiar. Incluso las cámaras internas, con sus ángulos y dimensiones milimétricas, han sido interpretadas como resonadores capaces de manejar ondas de sonido o energía, quizá con fines rituales o espirituales. Al otro lado del océano, Teotihuacán parece haber sido diseñada con una lógica comparable. La pirámide del Sol, alineada con precisión hacia el occidente,
guarda un túnel subterráneo que algunos arqueólogos han asociado con el vientre de la Tierra. Su composición muestra un patrón arquitectónico que sugiere intencionalidad energética. Capas de roca, arena y materiales volcánicos dispuestos de forma que podrían actuar como acumuladores o difusores de vibración. Además, estudios recientes han detectado trazas de mica en zonas específicas del complejo, un mineral con propiedades aislantes que resulta anómalo si se entiende la pirámide solo como un edificio ritual. La distribución del espacio, las proporciones y la alineación astronómica indican un esfuerzo por sincronizar la ciudad con ciclos solares y estelares, como si toda la metrópolis hubiera sido concebida como un circuito de energía. En los Andes, esta perspectiva adquiere una dimensión aún más intrigante. Civilizaciones como la de Tiwanaku y la cultura inca desarrollaron complejos que combinaban arquitectura monumental con una comprensión profunda del entorno natural. Estructuras como Acapana o la pirámide de Pumapunku parecen haber sido diseñadas para captar y dirigir flujos de agua de manera ritual, creando sonidos, vibraciones y movimientos que, según relatos locales, tenían un significado espiritual. A esto se suma la obsesión andina por la orientación solar en momentos clave del año, como los solsticios y equinoccios. Para ellos, la naturaleza era una red viva de energía, y los monumentos funcionaban como puntos de enlace entre fuerzas telúricas y fenómenos celestes. Cuando se comparan estos complejos, Giza, Teotihuacán y los Andes, surgen paralelos que desafían la idea de coincidencias aisladas. Las pirámides egipcias parecen interactuar con el campo terrestre. Las mesoamericanas actúan como amplificadores arquitectónicos de ciclos celestes. Las andinas canalizan fuerzas del paisaje y del cielo como si fuesen parte de un mismo sistema simbólico. Aunque cada cultura tradujo esta visión con su propio lenguaje espiritual, todas parecían compartir una noción fundamental. El universo es vibración, y la arquitectura puede participar en esa vibración. La resonancia acústica es otro punto fascinante. En Teotihuacán, ciertos puntos de la calzada de los muertos generan ecos peculiares, como si las piedras respondieran a frecuencias específicas. En los templos andinos, los sonidos del viento entre muros perfectamente pulidos producen tonos graves que acompañaban ceremonias. En Egipto, numerosas cámaras resuenan de manera inusual, amplificando voces y cantos antiguos. Estos efectos podrían ser meras curiosidades, pero cuando se presentan de forma sistemática en culturas distantes, resulta difícil no sospechar que los arquitectos buscaban generar estados mentales particulares a través del sonido, la vibración y la percepción sensorial. El simbolismo también juega un papel fundamental. La pirámide, vista como una montaña sagrada, aparece una y otra vez como un puente entre dimensiones. La base anclada en la tierra, el vértice apuntando al cielo. En Egipto, representaba la ascensión del alma. En Mesoamérica, el ascenso del sacerdote hacia el reino de los dioses. En los Andes, el amanecer sobre la cumbre sacralizaba el vínculo entre humanos y divinidades solares. Esa conexión entre arquitectura y cosmos sugiere una mentalidad que interpretaba el entorno como un tejido energético, no como un simple espacio físico. Incluso los ciclos astronómicos se convirtieron en parte de esta ecuación. Las pirámides egipcias apuntan a estrellas específicas relacionadas con la realeza divina, como Sirio y las del cinturón de Orión. Teotihuacán parece haber sido diseñada como un modelo del orden celeste, alineada con la puesta del sol en fechas claves. Y los pueblos andinos desarrollaron calendarios arquitectónicos que registraban la posición solar a lo largo del año. En todos los casos, se observa una convergencia. Los edificios no solo servían para vivir, rezar o enterrar, sino para leer, interpretar y participar en los ritmos del universo. La idea de que estas pirámides funcionaban como instrumentos de conexión entre el humano, la Tierra y el cosmos puede parecer especulativa. Sin embargo, la constancia de estos elementos, la resonancia acústica, la orientación precisa, la relación con ciclos astronómicos, el uso de materiales que interactúan con la energía,
sugiere que no estamos frente a coincidencias aisladas, sino ante un patrón cultural profundo. Un patrón que podría reflejar una comprensión ancestral compartida. Un conocimiento que quizá no surgió de forma independiente en cada región, sino que formó parte de una visión común sobre cómo el ser humano debía situarse dentro del cosmos. Tal vez, estas pirámides no eran meros monumentos, sino instrumentos creados para sintonizar al individuo con fuerzas mayores, recordándole su lugar en un universo donde todo vibra, todo resuena y todo está conectado. Y aunque los detalles se perdieron con el tiempo, la arquitectura sigue hablando, invitándonos a escuchar aquello que estas culturas, separadas por océanos, parecieron entender de una manera sorprendentemente similar. Imaginar la existencia de una civilización global anterior a todas las conocidas no es un ejercicio de fantasía gratuita, sino una forma de reconstruir aquello que los fragmentos del pasado parecen insinuar. Si realmente existió una sociedad capaz de influir, directa o indirectamente, en culturas tan distantes como Egipto, los pueblos andinos o los constructores de Teotihuacán, entonces debemos intentar visualizar cómo habría sido ese mundo remoto, qué objetivos perseguía y qué la llevó a desaparecer sin dejar rastros concluyentes. La evidencia dispersa sugiere que no se trataba de un imperio centralizado, sino de una red articulada de comunidades que compartían un mismo conocimiento fundamental sobre astronomía, ingeniería y espiritualidad. Una cultura que entendía los ritmos de la Tierra como parte de un sistema mayor y que desarrolló tecnologías adaptadas a ese entendimiento. Podemos imaginarla expandiéndose no mediante guerras o conquistas, sino mediante viajes marítimos que conectaban islas, archipiélagos, costas lejanas y centros ceremoniales distribuidos sobre puntos estratégicos del planeta. Sus navegantes, expertos en la lectura de corrientes, estrellas y ciclos climáticos, habrían trazado rutas que se perderían tras el paso de los milenios. Tal vez usaban embarcaciones avanzadas para su época, capaces de resistir largas travesías oceánicas, trasladando ideas, mitos y técnicas arquitectónicas de un punto a otro. Así, el conocimiento no viajaba como imposición, sino como semilla. Cada región lo reinterpretaba según su propio entorno, creando variantes locales que mantenían un mismo espíritu. Esta hipotética civilización no perseguía el dominio político o la acumulación de riquezas materiales. Más bien parecía guiada por un propósito espiritual: mantener el equilibrio entre la tierra y el cielo. Se podría decir que sus logros arquitectónicos, los prototipos de pirámides, los observatorios primitivos, los complejos rituales, eran expresiones físicas de un entendimiento profundo sobre la energía, la vibración y los ciclos cósmicos. Quizá desarrollaron una ciencia que combinaba intuición y precisión, donde la medición de estrellas, el pulido de la piedra y la disposición armónica del espacio formaban parte de un mismo sistema de conocimiento. No buscaban controlar la naturaleza, sino integrarse en ella, comprender sus leyes y utilizarlas para elevar la experiencia humana. El legado de esta cultura habría viajado de mano en mano, no necesariamente como textos escritos, que podrían haberse perdido, sino como símbolos, cantos, rituales y estructuras que actuaban como guías silenciosas. Los sobrevivientes de su colapso, dispersos en distintas direcciones, habrían transmitido ese conocimiento en fragmentos. Algunos terminaron quizás en el Valle del Nilo, donde las primeras dinastías egipcias encontraron inspiración para construir monumentos alineados con estrellas. Otros pudieron alcanzar las costas del Golfo de México, donde comunidades locales reinterpretaron sus enseñanzas en forma de pirámides escalonadas que reflejaban el orden celeste. En los Andes, restos de sus ideas habrían florecido en cultos solares, técnicas de ingeniería megalítica y una visión del mundo profundamente conectada con las montañas. La desaparición de esta civilización, de haber existido, podría explicarse por un cataclismo natural de proporciones devastadoras. Terremotos masivos, erupciones volcánicas encadenadas o un aumento súbito del nivel del mar habrían arrasado con sus ciudades costeras, destruyendo archivos, templos
y centros de enseñanza. Si su corazón estaba ubicado en una región insular del Atlántico, un hundimiento repentino pudo haber borrado casi todo rastro material. Lo que sobrevivió se transformó en mito. Recuerdos vagos de tierras hundidas, ciudades que desaparecieron y seres sabios que vinieron del mar. Con el tiempo, estos relatos se mezclaron con tradiciones locales, generando panteones nuevos, donde antiguas figuras civilizadoras se convertían en dioses, héroes o antepasados míticos. Otra posibilidad es que esta cultura no se extinguiera de forma abrupta, sino que experimentara un proceso lento de fragmentación. La erosión del clima, la pérdida de recursos, tensiones internas o la simple decadencia institucional podrían haber debilitado su red de conexiones hasta reducirla a pequeñas comunidades aisladas. Cada una de ellas habría preservado parte del conocimiento original, pero sin una estructura que lo mantuviera unido, las técnicas se desdibujaron con el paso de los siglos. Aún así, los elementos más resistentes, la geometría sagrada, el simbolismo astronómico, la idea de la montaña sagrada como puente entre mundos, lograron sobrevivir, infiltrándose en culturas posteriores que los interpretaron como revelaciones propias. También es posible que esta civilización no desapareciera, sino que mutara. Quizás se transformó en pueblos que conocemos por otros nombres, cuyos logros hoy nos parecen desconectados, pero que comparten hilos invisibles con aquel pasado remoto. La historia humana está llena de discontinuidades, épocas oscuras y civilizaciones que emergen de la nada, según los registros arqueológicos, como si hubiesen heredado conocimientos sin explicación clara. Esos saltos podrían ser huellas veladas de una tradición mucho más antigua que actuó como sustrato cultural y técnico. Lo más revelador de este ejercicio de reconstrucción no es la certeza, sino la posibilidad. La idea de una civilización global no contradice necesariamente la evolución cultural independiente. Más bien sugiere que existió una raíz común, un impulso compartido que en algún punto remoto de nuestra historia guió a diferentes pueblos hacia visiones semejantes del cosmos y de la arquitectura sagrada. Y aunque no podamos confirmar su existencia con pruebas absolutas, los patrones que se repiten en mitos, monumentos y matemáticas parecen susurrar que, antes de que Egipto y América erigieran sus pirámides, ya había una historia más antigua circulando por el mundo, esperando ser recordada. Al contemplar las pirámides, ya sea bajo el sol inmóvil de Giza, en la planicie silenciosa de Teotihuacán, o en las alturas andinas donde el viento canta historias antiguas, surge una sensación difícil de expresar. La impresión de estar frente a algo que no pertenece solo al pasado, sino a un tiempo más amplio. Un tiempo que roza lo mítico. Estos monumentos, que se resisten a ser explicados por completo, parecen hablarnos no desde su época, sino desde muchas épocas a la vez, como si fuesen los mensajeros pétreos de capítulos que la humanidad dejó caer en algún punto del camino. Capítulos que quizá no olvidamos por negligencia, sino porque fueron escritos con un lenguaje diferente, grabados en memoria geológica, no en tinta. La historia oficial, construida a partir de fragmentos dispersos, intenta ofrecernos una narración coherente. Sin embargo, frente a estas masas de piedra que desafían la erosión, la alineación astronómica precisa y la profundidad simbólica, la versión habitual se queda corta. Hay en estas estructuras una voluntad de permanencia que trasciende la utilidad y el ritual. No están ahí solo para honrar a reyes, observar estrellas o marcar estaciones. Parecen recordar algo que ya no sabemos, algo que quedó enterrado en el tiempo profundo, junto con las manos que las levantaron y las voces que narraban su propósito. La humanidad avanza convencida de conocer su origen, pero a veces basta con observar la sombra de una pirámide al atardecer para comprender que nuestra memoria es incompleta. Cada bloque de piedra, cada ángulo perfecto y cada eje orientado al firmamento es una invitación a mirar más allá de lo evidente. Como si estas construcciones fuesen puentes hacia una conciencia dormida, recordatorios de que alguna vez compartimos una visión más amplia de nuestro lugar en el universo, una visión que no separaba al ser humano del cosmos, ni a la materia del espíritu, ni a la tierra de los cielos,
Una visión donde todo tenía un ritmo, una vibración y un significado. Tal vez por eso, las pirámides generan un efecto tan peculiar. No se limitan a ser objetos de estudio arqueológico. Se convierten en espejos que reflejan nuestras propias preguntas. ¿Quiénes éramos antes de ser quienes somos? ¿Qué tipo de conocimiento se perdió entre los colapsos, migraciones y renacimientos sucesivos de civilizaciones que hoy solo recordamos por nombres dispersos? ¿Por qué culturas separadas por océanos insistieron en levantar montañas artificiales, apuntarlas al cielo y confiar a la piedra mensajes que debían sobrevivir a la ruina del tiempo? Una de las posibilidades más inquietantes y hermosas es que estas estructuras no pretendieran contarnos algo, sino despertarnos a algo. Tal vez no son libros cerrados que esperan ser descifrados, sino campanas silenciosas que vibran cuando la mente humana se aproxima con la mezcla adecuada de asombro y humildad. En ese caso, las pirámides no serían pruebas de una civilización global perdida, ni señales de visitas celestiales, ni reliquias de un conocimiento olvidado. O serían todo eso a la vez, pero de una forma que aún no logramos traducir. Porque quizá el mensaje no está en la superficie de la piedra, sino en la impresión que dejan en quien las contempla. Cuando uno se detiene en esa idea, surge una reflexión más profunda. Es posible que la historia humana no esté compuesta solo de lo que recordamos, sino también de lo que intuimos. Tal vez esos impulsos que llevan a distintas culturas a construir hacia lo alto, a orientar templos con precisión casi obsesiva, a entrelazar mito, ciencia y espiritualidad, no sean coincidencias aisladas, sino huellas de una memoria ancestral que persiste en silencio bajo la conciencia colectiva. Una memoria que atraviesa generaciones como una corriente subterránea, esperando un instante de lucidez para emerger. Y es en ese punto donde las pirámides de Egipto y América se convierten en un mismo símbolo. Nos recuerdan que no somos meros habitantes del presente, sino herederos de una historia profunda, vasta y en muchos aspectos desconocida. Una historia que no comenzó con la escritura, ni con la agricultura, ni con las primeras ciudades, sino mucho antes, en un territorio que mezcla realidad y mito. Un territorio que quizá nunca podremos reconstruir con precisión, pero cuyo eco continúa resonando en estos colosos de piedra. Es posible que nunca sepamos con certeza por qué se erigieron, qué sabían realmente sus arquitectos o qué visión del mundo intentaron perpetuar. Sin embargo, en su silencio persistente hay algo que se impone. La certeza de que la humanidad es más antigua en espíritu, más compleja en intención y más unida en su pasado de lo que solemos imaginar. Las pirámides, entonces, no son meros monumentos arqueológicos, son recordatorios. Son puertas abiertas hacia una pregunta que nos acompaña desde que miramos las estrellas por primera vez. ¿De dónde viene realmente nuestra historia? Y tal vez, mientras sigamos haciéndonos esa pregunta, esas piedras continuarán cumpliendo su propósito, porque su mensaje no es una respuesta, sino una invitación. La de recordar que somos parte de un relato infinito, uno que empezó mucho antes de que los primeros cronistas escribieran sus líneas, y que aún sigue desplegándose, esperando que despertemos a su profundidad.